Hola nuevamente. Vamos a continuar con los videos de estadística inferencial. En esta ocasión vamos a ver el tema determinación del tamaño de muestra. El tamaño de muestra depende en buena parte del propósito del estudio. Un tamaño de muestra pequeño puede comprometer seriamente la calidad de las estimaciones obtenidas, mientras que una muestra demasiado grande o sobredimensionada puede resultar innecesaria y costosa. En los ejercicios que hemos hecho previamente, en todos ellos, ya teníamos el tamaño de muestra y solamente lo que hacíamos era calcular ya fuera las distribuciones muestrales o el intervalo de confianza, según fuera el tema. Sin embargo, pues bueno, en el día de hoy vamos a mostrar cómo se calculan los tamaños muestrales dependiendo del tipo de investigación que nosotros estemos realizando. Para poder conocer el tamaño adecuado de la muestra, es necesario conocer la mitad de la amplitud del intervalo de confianza, es decir, el error por defecto o por exceso que se está dispuesto a aceptar en la estimación. Este valor es fijado previamente por el investigador de acuerdo a un criterio propio. Es decir, si se quiere una precisión muy fina en la estimación, el intervalo de confianza debe ser estrecho. Si no es necesario o necesaria mucha precisión, el intervalo de confianza puede ser amplio. ¿Ok? Entonces, considerando esos criterios, es que como se puede establecer precisamente ese valor. Igualmente, según el criterio del investigador, debe definirse el nivel de confianza que se desea en la estimación. Entre mayor sea el nivel de confianza deseado, mayor será el tamaño de la muestra requerido. Veamos un ejemplo. Vamos a considerar el ejemplo 1 que resolvimos en este tema de estimación. Se recibe un cargamento muy grande de bultos de plátanos provenientes de una importadora y se desea estimar el peso promedio de dichos bultos, para lo cual se toma una muestra aleatoria de 100 bultos, los cuales arrojan un peso promedio de 21.6 kilos. El intervalo obtenido para este ejemplo fue de 20.6 a 22.6 con un nivel de confianza del 95%. Esto quiere decir que la magnitud de la amplitud de dicho intervalo es la unidad, es 1. Esto es justamente el error que estamos dispuestos a aceptar. Esto lo definimos con la letra E mayúscula. Y esto se hace con una estimación de un nivel de confianza del 95%. Si se quisiera una mayor precisión en la estimación, es decir, un intervalo más cerrado, por ejemplo, un error de 0.4 o de 0.3, entonces el tamaño de la muestra n debe ser mayor a la del ejemplo, es decir, superior a 100 bultos. Igualmente, si se quisiera un mayor nivel de confianza en la estimación, como por ejemplo 99%, el tamaño de la muestra lógicamente va a ser mayor que n. Partiendo de la base de que las medias muestrales se distribuyen normalmente, la fórmula para el tamaño de la muestra puede ser obtenida de la siguiente, ¿ok? Esto es para cuando nosotros queremos obtener un tamaño muestral que se basa en la media muestral. De ahí que utilicemos esta fórmula. El error que estamos dispuestos a aceptar en la estimación es la diferencia entre x testada, el estimador, y μ, el parámetro, es decir, entre la media muestral y la media poblacional. O sea, la mitad de la amplitud del intervalo. Es decir, el error sería igual a x testada menos μ. En consecuencia, reemplazando x testada menos μ y despejando el tamaño muestral, n minúscula en la expresión anterior, se tiene que, para calcular el tamaño muestral basado en la media muestral, sería el valor de z correspondiente al nivel de confianza, la varianza poblacional y el error por defecto o por exceso, es decir, la diferencia de x testada menos μ. Todas ellas elevadas al cuadrado. Es importante aclarar que la presente fórmula es aplicable solamente a poblaciones
infinitas, donde el tamaño de la población es desconocido. Si yo quiero aplicar esta fórmula para donde sí conocemos la población, no la podríamos utilizar, sería incorrecto. Esto debemos ajustarlo para la siguiente expresión. Si las poblaciones son finitas, entonces el valor de n, el valor de la población, es conocido, por lo cual la fórmula queda en la siguiente forma. Y aquí la podemos ver. Incluimos el tamaño de la población y ajustamos la fórmula para poderla utilizar. ¿Ok? Estos son los dos casos en los cuales podemos calcular el tamaño de la muestra basándonos en la media muestral. De manera similar, se puede obtener el tamaño de la muestra para la proporción. Ahora vamos a ver cómo lo usamos o cómo calculamos el tamaño de muestra basándonos en la proporción. Esto quedaría de la siguiente forma, ¿sí? Utilizando de la misma forma como lo hicimos para la muestra, para calcular el tamaño de la muestra basándonos en la media, podemos usarlo para la proporción, ¿sí? Tendríamos una fórmula similar, el valor de z, en este caso también al cuadrado, multiplicado por la proporción muestral y por q, dividido entre el error al cuadrado. Esto es para poblaciones infinitas. Ahora, para poblaciones finitas, quedaría de esta manera. P testada por Q sobre la relación entre el error y el valor de Z más P testada por Q sobre el tamaño poblacional. Y estas serían las fórmulas que utilizamos para calcular el tamaño muestral, tanto basándonos en la media como basándonos en la proporción. Muchas gracias.